sé, como les dije, cuándo lo voy a poder publicar, ¿ya? Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, eso sí, acá no es lo que voy a abrir primero el chat, por si acaso, ya. Em, mm, ya, eso lo tengo claro, pero quiero cambiar a la otra. Que recién me dijo aquí el programa que los participantes ahora pueden ver lo que estoy compartiendo. Quiero este texto. Ya, entonces voy a ordenar por acá mi escritorio, el chat para allá. Bueno, acá, bueno, a ver, necesitamos para el teorema. Ya, eso voy a hacerles un pequeño sobrevuelo solamente. Lo que pasa es que esto en sí es materia del curso, pero tengo entendido que eso no se va a evaluar. El tema es que como nosotros teníamos curvas orientadas, ¿ya? Esas sí las necesitamos todavía, en el sentido de que lo que queda cuando yo tengo una curva cerrada, ¿ya? Tengo que enchufar esa cosa. Cuando yo tengo una curva cerrada y la recorro, entonces todo lo que queda al interior de la curva, eso debe estar a mi lado izquierdo, ¿ya? Ahora, para el tema de las superficies orientadas, entonces ahí está, acá lo pusieron como banda de Möbius, acá, ¿ya? Pero ese objeto, bueno, en muchos textos también aparece como cinta de Möbius, bueno, que era un matemático alemán que vivía ahí 1790 hasta 1868. El tema es que la construcción de esa cinta, bueno, normalmente yo la muestro en clase, es que uno toma una franja de papel, ¿ya? Y le da vuelta de un lado y después se pega, se une de nuevo. Entonces, lo que sucede ahí es que si uno se pone a caminar sobre esa cinta, por ejemplo, partiendo acá, entonces la cabeza estaría donde está la punta de la flecha, ¿ya? Voy caminando acá por la cinta. Bueno, acá, perdón, el punto inicial estaba mal escogido, ya acá escogieron este punto como punto inicial. Entonces, voy caminando como con la cabeza hacia adentro, ¿ya? Voy aquí caminando, 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 mi cabecita, ¿ya? Pero acá en esa parte, yo de repente tengo mi cabecita hacia afuera, ¿ya? Entonces, si yo recorro una superficie y para llegar a un punto, entonces, por un lado lo puedo hacer con la cabeza para afuera y por el otro lado con la cabeza para adentro, habiendo recorrido la curva entera, o sea, o la superficie, ¿ya? Entonces ahí esa superficie se va a decir que no es orientable, ¿ya? Es como el ejemplo clásico de un contraejemplo. En general vamos a pensar de que si tenemos una superficie como esta como mitad superior de un poroto o algo así, entonces eso lo podemos orientar por un lado hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Ahora, el tema es que ahí va a depender de dónde colocamos el origen, ¿ya? Entonces se va a decir de que la orientación positiva va a ser la que
apunta al semi-espacio que no contiene el origen. Para ilustrarlo acá, con este medio poroto acá, o cáscara de poroto, entonces esa orientación aquí sería positiva si el origen está, por ejemplo, por acá, ¿ya? O sea, acá tengo mi origen. Entonces ahora esos vectores apuntan todos hacia el semiespacio donde no está el origen. Para la otra orientación acá, entonces yo tendría que tener el origen por acá arriba. O sea, por decirlo así, el origen como que repele la orientación, y ahí se habla de orientación positiva. Cuando ocurre esto, ¿ya? Ahora, para explicar acá de manera rápida, entonces, si el origen para este otro lado está también acá en esa parte, ¿ya? Entonces, esa orientación acá es, orientación negativa, ¿ya? Bueno, solamente para explicarlo de manera rápida, claro que esos vectores acá, si tenemos una parametrización para la curva, entonces podemos calcular esos vectores normales acá, utilizando esta parte aquí, donde, ojo, esto aquí, esa raíz que aparece acá, eso es simplemente la norma de este vector, ¿ya? Porque queremos que este vector acá sea unitario. Ahora, acá está el tema de otra manera de describir el vector normal a una superficie, es simplemente con el producto cruz, pero eso tiene que ver, acuérdense, con el tema de que RU es un vector que es tangente a la superficie y RB también. Entonces, esos dos vectores me generan un plano, ¿ya? Y el producto cruz me genera un vector que es normal o ortogonal al plano tangente, ¿ya? Y acá dividimos por la norma. Ahora, el tema es que aquí hay algunos ejemplos. Ya, cuando tenemos en general, entonces, una integral de superficie, ojo, acá esa notación es con F y S en grueso. O sea, si lo escriben a mano, sería así, F producto punto de S, y acá también con la flechita, ¿ya? Y eso entonces lo podemos calcular como una integral de superficie con el F producto punto con el vector normal de S. Y ahora es una integral de superficie de una función, esto de acá es una función escalar en 2 o 3 variables, ¿ya? Da lo mismo, en ambos casos funciona de la misma manera. De todas maneras, acá el tema es que este vector n, entonces lo podemos reemplazar con el producto cruz, y ahí después la norma acá se nos va a cancelar, se nos va a simplificar acá, y acá obtenemos una integral de área. Acá simplemente necesitamos saber cuál es ese dominio acá que me describe, o sea, dónde están los parámetros, ¿ya? Eso, ahora acá hay ejemplos. Perdón que ahora voy a hacer solamente un pequeño sobrevuelo, ¿ya? Porque lo que yo quiero llegar es... Acá está, eso. Miren, acá
teorema de Stokes, ¿ya? Ese teorema, y con eso terminamos la materia, ya no se preocupen. El miércoles podemos hacer ejercicios de repaso, ahí ustedes también pueden proponer, ¿ya? Porque la prueba como es el jueves, entonces no hay problema, podemos hacer el miércoles ejercicios, ¿ya? Pero si vemos hoy día, nos pidieron ahí intentar de ver, perdón, ese teorema, ¿ya? Entonces, el teorema es lo siguiente. Si yo tengo una... a ver, lo que pasa es que acá el asunto, el camino más, o sea, la idea acá es la siguiente. Lo que yo hago es que tengo una superficie en R3 ahora, ¿ya? Con orientación positiva, o sea, hacia el lado, o sea, donde los vectores apuntan hacia el semiespacio donde el origen no está, ¿ya? Acá, por eso, acá con, ¿no? Con orientación positiva, ¿ya? Entonces acá apuntan alejándose del origen los vectores normales. Ya, entonces, y esa superficie aquí de nuevo es como la cáscara de la mitad de un poroto acá, ¿ya? Pero lo práctico del teorema de Stokes es que ahora podemos relacionar la integral de superficie, bueno, en este caso del rotor de F, ¿ya? Pero con lo que es solamente la curva acá sobre el borde. O sea, no importa mucho cuánto se infla ahí el asunto entre medio. Por decirlo así, bueno, ya un ejemplo un poco, o sea, poco ortodoxo ya. Cuando ustedes, no sé si saben hacer eso de los globitos con los chicles. ¿Quién sabe hacerlo? Ah, sí, creo Eso, que todos, profe. sí. Ay, no sé, yo nunca he sido capaz de hacer eso, ¿ya? Pero bueno, a lo que me refiero es que lo que dice el teorema de Stokes esencialmente es que si ustedes quieren calcular la integral del rotor de un campo, ¿ya? Sobre esa superficie del globo que ustedes están armando, no importa cuánto lo inflan, esencialmente lo que importa es su boca, el borde de su boca, ¿ya? Porque reduce esa integral de superficie acá a una integral sobre una curva solamente. Y la curva es la boca, en este caso, el borde de la superficie. Entonces, ese globito ahí puede estar muy inflado o no tanto, no importa, pero la integral siempre tiene el mismo valor cuando lo calculan del rotor del campo. ¿Ya? Bueno, yo sé el ejemplo un poco, quizás, digamos, eso, un poco ortodoxo ya, pero bueno. El tema es que ahora, para el principio, la principal parte, o sea, bueno, ay, no sé qué me dijeron, en cuál dirección querían el mayor enfoque, pero en total, la parte importante es que esta integral acá es solamente sobre esa curva acá que es el borde de la superficie con orientación positiva, por supuesto, ¿ya? Que corresponde a lo que serían los labios recorridos en esta dirección, o sea, en dirección contraria al reloj. Y eso entonces es igual a la integral de superficie acá, no importa cuán inflada sea,
del rotor del campo y la integral de la superficie. ¿Ya? Es que de ahí, si ustedes se imaginan cuánto pueden inflar digamos, la goma de mascar, y al final es bueno saber de que para calcular esa integral del rotor del campo, entonces no importa cuánto inflan el globo, sino que lo único que interesa es lo que ocurra sobre sus labios. Simplifica bastante la vida, aunque yo sé que el problema es un poco abstracto, ¿ya? Y acá está ese comentario de que, a ver, Stokes se enteró de este teorema en una carta de Thomson y pidió a sus alumnos comprobarlo en un examen en la Universidad de Cambridge en 1854. Bueno, y que, ya, bueno, lo que pasa es que el teorema de Green es una aplicación, o sea, es un caso particular del teorema de Stokes, pero eso lo podremos ver quizás más tarde. Acá están las otras formas de escribir ese teorema en el sentido de que el rotor de F solamente tiene acá bueno, sí, nos queda solamente la componente K, pero eso es para el caso en que, ojo, para que la superficie sea plana. ¿Ya? O sea, acá, en el caso especial, que la superficie sea plana, acá, bueno, se tiene que, entonces, el vector normal siempre va a ser el vector K, y nos queda solamente esa integral, ¿ya? Y de hecho, acá, para esta situación, si lo miramos entonces en 2 grados, o sea, en 2 variables, resulta que justamente de esa manera resulta el teorema de Green, acá está puesto, ¿ya? Por eso yo estaba diciendo, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, en el sentido de que acá la superficie es plana y está en el plano XY, ¿ya? O sea, no tengo el globo inflado, por decirlo así. Ya, acá pusieron una comprobación, pero esos cálculos son más. Ya, acá mejor un ejemplo, ¿ya? Entonces, acá nos piden calcular la integral sobre una curva, que en este caso acá es esta, que es la intersección entre un plano inclinado acá y el cilindro. Entonces, acá la orientación es positiva, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, y tenemos acá cierto campo. Entonces, para aplicar el teorema de Stokes, entonces, lo que podemos hacer acá es, o sea, acá lo aplicaron de izquierda a derecha, o sea, acá, ya, la integral sobre la curva es la que se pide y queremos construir la integral sobre la superficie. Entonces, bueno, para la integral de superficie, acá abajo está, necesitamos el rotor y este ds, que también es un vector, cuidado, como está escrito acá. Entonces necesitamos primero acá el vector ortogonal, acá, o sea, perpendicular, o sea, sí, ortonormal, de hecho, a este plano, o sea, a esta superficie, bueno, que es una superficie plana, pero no está en el plano XY, ya es un plano, o sea, me refiero, Nick, no, cámbiate. Acá, esta parte forma parte de un plano inclinado, ¿cierto? Es donde hicimos el corte. Entonces, el vector que va a ser normal acá
bueno, como igual es plano ya, pero va a ser el mismo vector para todos los puntos, pero va a ser algo por este estilo. Acá. Entonces necesitamos encontrar este vector, o sea, acá, que es perpendicular al plano, o sea, a este plano que marqué en amarillo, ¿ya? Para en todos los puntos que están dentro de esa superficie. Y este, entonces lo encontramos. Buscamos las, acá las, sí, acá pusieron eso. Pero creo que le falta acá un, sí, o sea, S es orientada hacia arriba, ¿ya? Entonces lo que yo marqué ahí en rojo. Y bueno, acá pusieron solamente la proyección. A lo que yo voy para encontrar este N de acá, entonces hagámoslo en rojo acá. Lo que necesitamos es que la ecuación del plano es acá, el Y más Z igual a 2, ¿ya? Entonces, acá en este caso, a ver, X está libre. Ah, sí. Entonces acá este plano está descrito por, si lo llamamos como en dos variables, bueno, dejamos X como una variable y B como la Y, ¿ya? Entonces Z es 2 menos B, ¿ya? Perdón, esto sería mi R en V, la parametrización para el plano, ¿ok? Entonces ahora calculo aquí las derivadas parciales. Entonces me queda 1, 0, 0 y el RB sería el 0, 1 menos 1. ¿Ya? Ahora tengo que formar el producto cruz acá. ¿Ya? Entonces, para eso voy a necesitar un poco más espacio. Lo colocamos acá. RU cruz RB. Entonces, esto va a ser, acá colocamos el determinante. Aquí tenemos I, J, K. Entonces es D, A, D, E. X, Y, Z es esto. No, tengo la parametrización y para el producto cruz. No, a ver. No puedo calcularlo, no me alcanzan las dimensiones acá. No, nada que ver, perdón. Acá no va el D. Ay, ya. Si ya tengo mis derivadas parciales, pues, ¿para qué? No, yo quería calcular otro rotor aquí. Ya, perdón, me enredé. Ya, el RU era el 1, 0, 0 y el otro es 0, 1 menos 1. Ya, calculemos eso. Entonces me queda para la primera componente 0, 0. Para la segunda componente me queda, a ver, 0, 0, sí. Acá me queda 0 menos 1, pero es la dirección negativa, así que va a dar más 1. Y el otro es el, acá, 1 menos 0, 1. Eso, ya. Entonces ahora tenemos este vector. Bueno, claramente acá la norma de este vector
RU cruz RB. Esto va a ser raíz de 2. Entonces, ahora acá esta integral de superficie la podríamos escribir. Bueno, por un lado necesitamos acá el rotor, ¿ya? Que eso lo calcularon acá ya, eso lo vieron ustedes y por haber visto eso me enredé acá con ese producto cruz, ¿ya? Entonces nos queda el 1 más 2, o sea, pero lo voy a anotar con la otra anotación. Es solamente en dirección K, entonces tengo 0, 0, 1 más 2Y, pero Y lo llamé B. Producto punto con el normal unitario, que sería el 0, 1, 1. Y todo eso ahora dA. ¿Ya? O sea, donde esto de acá, esto es el rotor del campo, y esto de acá es el vector normal con la orientación positiva. ¿Ya? Y bueno, acá ustedes pueden ver en ese producto punto, como tengo acá 0, 0, 0, 0, y me queda solamente el 1 más 2B. Acá el B yo lo reemplacé por el Y, ¿ya? Pero es lo mismo, y dA, ¿ya? Y de esta manera acá, a propósito de esta parametrización para la curva, entonces acá voy a tener que X está, digamos, corresponde al U lo que yo utilicé, y el Y al W, o sea, al V, no es W, ¿ya? Y ahí hicieron un cambio de variables acá ahora para poder calcular eso. Acá, por eso, acá aparece esta R de acá, que es el jacobiano de la transformación a las coordenadas polares, ¿ya? O sea, siempre y cuando hago un cambio de variable me va a aparecer acá, en esta parte acá, lo que corresponde a bueno, al jacobiano, ¿ya? O en una variable es la derivada de la bueno, de la sustitución, ¿ya? Acá es el cambio a coordenadas polares, ¿ya? Eso, y de ahí, bueno, se calcula y se obtiene un valor. ¿Dudas, consultas respecto a eso? ¿No? Acá tienen un ejemplo donde se aplica el teorema de Stokes a la inversa, en el sentido de que ahora nos piden calcular la integral de superficie, y esto entonces significa que nosotros debemos intentar de escribir eso como la integral solamente sobre esta curva acá, ¿ya? Entonces acá primero buscamos la curva, el borde de esa superficie, y aquí ustedes ven como es una superficie que es parte de una, bueno, en este caso semiesfera. Entonces acá ese globito está como un poco inflado, ¿ya? Y acá ahora buscamos primero la descripción exacta de la curva que delimita esa superficie, que es justamente la curva de intersección de ambas superficies, entre el cilindro y la esfera.
Entonces acá, al restar se obtiene que z cuadrado es 3 y por lo tanto acá tenemos la circunferencia como el cilindro tiene radio 1 solamente, entonces para X e Y, obviamente ahí no hay escape, también tiene que estar sobre la circunferencia de radio 1, pero y Z entonces fijo igual a raíz de 3. Entonces obtenemos esa parametrización acá para la curva, calculamos su derivada y ahora utilizamos el teorema acá de Stokes, acá en esta parte con este signo igual, para escribir eso siempre simplemente como una integral sobre la curva frontera. Claro que eso sí, acá no lo anotaron tan así, pero en sí, en estricto rigor, hay que perdón, ahora vi el chat. Bueno, ya déjenme terminar eso. Hay que verificar siempre que las orientaciones sean positivas, ¿ya? Y lo que pasa es que acá la integral sobre esa curva simplemente la calculamos como el campo evaluado en la parametrización de la curva por el R', bueno, y de t, ¿ya? Y ahí después esa integral resulta bastante simple. Si quisiéramos hacer el cálculo acá de forma directa de esta integral acá del rotor, de la integral de superficie, acá tendríamos que calcular primero para todo, o sea, dependiendo del punto x, y, o sea, bueno, va a depender de las coordenadas x, y en este caso, tendríamos que calcular el vector normal acá para todos los puntos y de ahí calcular el producto punto, o sea, dividir por su norma y después calcular el producto punto para hacer el cálculo acá directo. Bueno, en este caso acá seguramente no es tan difícil todavía, pero igual con esto acá el cálculo se simplifica bastante. Ahora, respecto a al tema de lo del control recuperativo, ¿a qué te refieres de cómo es lo del control recuperativo? ¿Que hay que hacer algo especial para poder darlo o todos lo podemos dar? ¿Y qué materia va a entrar, profe? Ah, a ver. Hay una cosa. A ver, en cálculo 3 en general, existe la opción de o sea, a ver, en primer lugar, las personas que justificaron su inasistencia o su no respuesta, digamos, en este caso, a una evaluación, sea control 1, control 2 o PEP 1, ¿ya? Mediante certificado médico o algo así, y informaron eso a su respectiva dirección de carrera, o sea, jefe de carrera me refiero. Lo que pasa es que ahí ingeniería manda un listado de los autorizados para dar una recuperativa a fines de año, y esa, o del semestre, y esa, pero eso es con justificativo, ¿ya? Y eso, esos trámites hay que hacerlo, ojalá, si la prueba, o sea, hay que hacerlo rápido, ¿ya? Enviar la documentación al jefe de carrera para que después el jefe de carrera pueda solicitar eh, una recuperación de esa evaluación a matemática, ¿ya? Esos son los autorizados. Ahora, existe un control
recuperativo, tengo entendido, o una prueba recuperativa más bien, ¿ya? Para los casos de personas que, bueno, donde el comité de ética decidió, digamos, por sospecha de copia o también hubo muchos casos donde hubo atrasos en la entrega, ¿ya? Entonces, de hecho, eso fue la mayoría. Todos esos estudiantes que tienen un 1 por no haber entregado a tiempo, ¿ya? Pueden dar una evaluación recuperativa que de ahí reemplazaría la peor nota, ¿ya? Que en este caso obviamente va a ser ese 1. Tengo entendido que esencialmente el sistema es así. Ahora, por mayores detalles, debería estar publicado eso también en el U virtual, ya al principio, Sí, bien porque al principio. ¿Sí? solo dice la fecha, dice control recuperativo y reemplaza una nota de el promedio de los controles o una de las dos PEP, la peor nota de todas. Pero también aparece el control recuperativo y como lo que usted explicaba, yo en el primer control se me cayó la plataforma, lo que nos pasó lo mismo a todos en la segunda evaluación, a mí me pasó y yo le expliqué por correo y bueno, no se me revisó y tengo un 1 en el primer control. Entonces, no sé si puedo dar yo ese control recuperativo, por eso le comentaba si usted sabía algo. En ese caso, si no me equivoco, sí, se agregó esa posibilidad de poder dar ahí ese control 1 como recuperativo a todos los que terminaron con un 1 al final, con el control 1. Me parece que sí, ¿ya? Si quiere, yo puedo preguntar en el grupo para estar 100% segura. Sí, porque nosotros tenemos recién la siguiente reunión de coordinación el jueves y el jueves ya es la prueba. Voy a intentar de preguntar antes por el grupo, ¿ya? ¿Perdón? A ver, muchas gracias. No, es que Muchas antes no sé. gracias. Es que de repente la comunicación está un poco mala contigo. No sé si es Sí. mi internet o si es el tuyo. No, profe, es la mía. Ah, bueno, lo lamento. Yo sé que, bueno, no es tan fácil eso con el internet. Bueno, a lo que iba. De todas maneras, la prueba, esa, digamos, la PA la llamaron. Es que como casi, o sea, como cada segundo paro, o sea, cada 2 años inventan otra sigla para otra prueba, ¿ya? Pero bueno, el tema es que eso sí, esa PA ahí es más bien tipo examen. O sea, por eso puede reemplazar cualquier nota que sea mala de las anteriores, pero abarca la materia de todo el semestre. Y de hecho, bueno, espero que no, pero el tema es que, a propósito, me faltó el teorema de la divergencia todavía. Me falta una cosa acá, pero debería venir acá. Acá está, jaja. ¿Ven? Miremos eso cortito. Lo que pasa es que ese teorema también es bien práctico porque nos relaciona una integral acá de superficie con una integral sobre un volumen, pero un volumen común y corriente. Lo único que tenemos que hacer acá es tomar la divergencia. Ahora, en algunos textos, ese teorema se conoce también como el teorema de Gauss, ¿ya? Bueno, acá lo llaman el teorema de la divergencia, bueno, porque acá aparece la divergencia.
Pero acá también el tema es que quiero calcular una integral de un campo sobre una superficie en R3 y entonces puedo transformar eso en una integral sobre un volumen. Y fíjense, la divergencia, dijimos, ¿cómo era la divergencia? El producto punto de gradiente, o sea, acá tengo el sólido, ¿ya? O sea, acá utilizaron E para el objeto. No, objeto no sirve, pero bueno, ya, para el sólido. Acá esto era el gradiente producto punto con el campo. Y después eso nos entrega una función escalar. Y acá tenemos simplemente dv, o sea, de x, de y, de z. O dependiendo de cómo describimos el volumen acá. ¿Ya? Ahora, eso sí, acá utilizamos de nuevo el tema de que bueno, la superficie frontera E, ahora eso sí, es una superficie cerrada, ¿ya? O sea, no es que, como el ejemplo con la boca que yo tenía, eh, eh, ahí se supone que la parte de la goma va para afuera, ¿ya? Y el borde son mis labios, sino que acá ahora necesito una región, bueno, sólida simple, y la superficie frontera es, ups, perdón, quería destacar acá, la superficie frontera es S ahora, ¿ya? En el sentido de que es como la cáscara del sólido. Bueno, acá, por supuesto, ya necesitamos las derivadas parciales continuas y esas cosas, ya no nos fijemos tanto en esos detalles. Entonces, acá, por ejemplo, donde utilizamos, ya, acá, bueno, esto de acá nos sirve mucho de ejemplo. Esto de acá. Si tenemos una superficie de o sea, sí, una superficie que es la frontera, acá, y de una región acotada aquí por objetos de distintos tipos. Tenemos un cilindro parabólico, acá, tenemos un plano acá, otro plano y otro plano inclinado. Entonces, a ver, el plano inclinado, el plano acá, este es con el y igual a 0, es ahí el potito, el z igual a 0 es el plano xy, ¿ya? Sí, entonces, bueno, acá para describir eso, bueno, ya, digamos, para calcular esa integral de superficie tendríamos que separar esa superficie acá en los trozos, donde un trozo sería, por ejemplo, este de acá, esa intersección del plano inclinado. Después tendríamos otro trozo que sería, por ejemplo, acá el manto. Bueno, ya lo voy a pintar por acá solamente. ¿Ya? Después hay otro trozo que sería el potito. Por acá lo voy a hacer en azul. Acá esta parte. Bueno, y nos falta lo del piso, ¿ya? Pero
si mancho eso ahora, entonces ya no se va a reconocer nada. Ya, pero ¿se entiende la idea? O sea, acá tengo 4 superficies donde tengo que buscar los vectores normales. Claro que en este caso no son tan difíciles de encontrar, porque para acá, para el piso, simplemente va a ser el vector K. Para este de acá, para el Y igual a 0, va a ser el IJ. Acá ese va a ser perpendicular. Y acá sí vamos a tener un vector inclinado, como ahí, como, sí, como en diagonal acá. Y acá, eso sí, sobre el manto acá, ahí vamos a tener que trabajar con esta parte para encontrar los vectores normales, con la parametrización y todo eso, ¿ya? Y tendríamos que calcular acá, para calcular esa integral, tendríamos que calcularlo en 4 trozos, ¿ya? Entonces, de esa manera ahora, como es una superficie cerrada, o sea, una que envuelve un sólido completamente y de manera, ese sólido no es como algo como con situaciones como particulares, como con hoyos y cosas así. Entonces, ahora utilizamos el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Y acá entonces calculamos la divergencia del campo, que este es bien rápido de calcular. Fíjense acá en una cosa, como queremos utilizar acá la divergencia, acá, por ejemplo, acá esa parte la tenemos que derivar respecto a Y, ahí, ¿ya? Entonces todo ese corcho feo desaparece. Igual como acá tengo seno de X por Y, pero esa parte la tengo que derivar respecto a Z, ¿ya? Entonces, por eso acá la divergencia resulta una expresión bien simple. Por lo general, cuando se debe aplicar el teorema de la divergencia, las funciones tienen esas como indicaciones en el sentido de que en la segunda componente me aparece un corcho terrible de feo, ¿ya? Que, que no depende de la segunda variable. Y en la tercera puede ser también, ¿ya? Porque miren, acá la divergencia es solamente 3Y y listo, nada más. Entonces, después, lo único que nos queda es tener que describir acá el sólido, pero eso se supone que lo sabemos hacer hace tiempo, porque es una simple integral triple para calcular ese volumen acá. Entonces, acá tenemos los límites de integración con el orden respectivo, y de ahí después es puro calcularlo nomás. Eso. Eso es la utilidad del teorema de la divergencia. O sea, cuando les piden una integral de superficie y el campo tiene algunas partes como bien feitas, expresiones que se ven realmente como algo horrorosas, entonces ahí es aconsejable verificar si, o sea, calcular la divergencia y ver si con eso se simplifica la expresión. Entonces, si eso se simplifica, entonces está hecho para eso, ¿ya? Bueno, en este caso acá el cálculo a pie de esto, como ya lo dije, serían 4 integrales por un lado y además con estas funciones acá, ¿ya? O sea, ahí uno fácilmente se puede morir en el intento. Ya, acá hay, bueno, otro ejemplo, esto es creo que con un hueco, ¿no? Simple, sí. Bueno, ya, pero no nos metamos en problemas. El tema es que acá simplemente se puede restar lo que es la parte interior después. Pero bueno.
acá un campo eléctrico, pero ¿cómo era? Ustedes me dijeron que son más bien de civil industrial, ¿o no? Acá tenemos un buen resumen. Creo que este se los voy a dejar como para terminar por hoy. Acá, el teorema fundamental del cálculo, eso lo vieron en cálculo 1, ¿ya? Funciona sobre una recta, o sea, un intervalo en la recta, ¿ya? Después, para integrales de línea, ahora acá tomamos ese trozo acá y pensamos que es un hilo y lo colocamos en el espacio. Ahora, esto puede estar en el plano o puede estar en R3 también. Puede ser un trozo de alambre y bueno, ya, lo enrollamos para arriba. Acá, pero funciona de la misma manera. Lo único es que ahora acá necesitamos la función potencial, que es la F minúscula. Y de esa manera, entonces, la F mayúscula acá sería o sea, debe ser igual al gradiente de F, ¿ya? Después tenemos el teorema de Green. Acá, acuérdense, acá esa Q es la segunda componente y la derivamos respecto a la primera primera variable, y después menos la derivada parcial de la primera componente menos, o sea, respecto a la segunda variable. Y eso entonces lo podemos separar de estas dos formas, o sea, en esas dos integrales. Simplemente como una integral sobre una curva. El teorema de Stokes acá, bueno, tenemos acá para el rotor y una integral de superficie ahora, que se reduce a lo que ocurre sobre su frontera, ¿ya? Y el teorema de la divergencia, bueno, también esencialmente dice de que si yo quiero calcular lo que ocurre acá sobre la integral acá del campo sobre la superficie, eso sí, ahora cerrada, ¿ya? O sea, sobre lo que es la frontera de la reunión, sobre la frontera de la región, ¿ya? Entonces eso lo puedo expresar como una integral triple de algo que depende solamente del interior, entonces ahora de la región, y esa integral entonces tiene que ser sobre la divergencia. ¿Ya? Eso. Ahora, con eso sí que alcanzamos a terminar toda la materia, y la próxima clase vamos a hacer, bueno, acá no sé, ¿alcanzan a ver ahora todo junto? Bueno, me falta el caso de cálculo 1, pero ese ya debería estar archiconocido. El tema es que para el miércoles ustedes me pueden proponer ejercicios y ahí podemos, o sea, hacer una clase de repaso y ejercicios principalmente para la prueba que va a ser el jueves, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver todo lo que estábamos haciendo en cálculo avanzado ahora, en cálculo 3, era justamente para intentar de ampliar los conceptos y generalizar los conceptos que hemos visto, o sea, o que ustedes han visto en cálculo 1 y en cálculo 2. Entonces, ahora lo ampliamos a más dimensiones. Claro que como hay más dimensiones, más grados de libertad hay y más situaciones diferentes pueden ocurrir. Y por eso aquí aparecen ahora los objetos como el rotor. ¿Se acuerdan lo que es el rotor? El rotor de un campo
es simplemente el gradiente cruz, el campo, la divergencia de un campo. Esto es el gradiente producto punto con el campo. ¿Ya? Con eso es como la manera más fácil de recordar esas partes. Ya. Entonces, no sé, dejémoslo hasta acá. ¿Dudas, consultas? El miércoles vamos a ver más ejercicios respecto a eso. ¿Ya? O sea,